Y ustedes se preguntarán, ¿a dónde va Juni hoy con tanta prisa? Es un secreto, después les cuento. Soy Juni, una cubana viviendo en Payosa. Decidí venir a Brasil con mi familia, con mi hijo y Si mi alguien esposo. creyó que había perdido las esperanzas, que no podía salir de Cuba, que no podía tener un futuro mejor, déjeme decirle que la esperanza es lo último que se pierde, eso lo sabemos desde que somos chiquiticos y muchas cosas buenas vendrán a tu vida. Quiero decirle que nada es fácil, señores. Nada es fácil. Se demora 15 días, se está demorando un mes. Y aquí me pasé 8 meses sin documento. Cada oportunidad me invita a Si hay un micrófono que valga la pena. Adoro portugués, rescate de mi Esta experiencia que les voy a compartir hoy es muy diferente a mi experiencia y desde ya les estoy adelantando. Vamos a visitar una renta que nos gustó ayer en este barrio aquí en Jardín Acuarios, que nos queda cerca del puesto de salud y nos queda cerca de la escuela futura, si Dios quiere. Daddy, no te quejes, que el problema es que el tuyo tiene años de referencia. Saluden, gorditos y flaquitos. Vamos al trabajo. Nosotros sacamos los ojos claros y mis sobrinas tampoco. Y yo cuando nació Dalia le vimos los ojos grisosos y dijimos, no, o sea, mira. Cada palabra, cada gesto me faz avançar. Oi, bom dia, tudo bem? Eu saí de casa. Hoy es mi día de descanso. Déjenme hablar un poquito en español, después falamos ahí en portugués. Miren, hoy es mi día de descanso. Este vídeo es principalmente para mis queridos amigos cubanos, aunque mis brasileños están invitados 100% y todo el que quiera verlo. En este vídeo voy a estar compartiendo la travesía de unos amigos que llegaron hace poquito de Cuba. Y les adelanto que no fue ni parecida a mi travesía. Quiere decir que en el 2026 las cosas son más complicadas. Creo que desde el 2025 se vienen complicando con el tema de las travesías y demás. Entonces quédate en este vídeo porque sé que te va a interesar si todavía estás en Cuba. Y por supuesto, cómo conseguir las cosas aquí estando en Brasil. Díganse alugueo, díganse comida, cosas que estamos pasando en estos momentos y que no he tenido tiempo de compartir con ustedes. Así que quédense aquí, que este video va a estar súper interesante. Aquí estamos dando un tour por la ciudad, porque íbamos a una consulta de Dalian, pero no sé qué problema hubo ahí que se canceló. Miren, saluda querida. Dalian, saluda. No te veo, pero ahora sí te vi. Estamos aquí en el centro de Palioza, miren atrás. ¿Qué fue? Miren el señor conejo. Vamos. Hola, muy buenas tardes y finalmente estamos aquí y hoy les voy a presentar unos invitados especiales que nos van a comentar cuál ha sido la parte emocional más fuerte que han tenido dentro de esta travesía de Cuba a Brasil y cómo podemos decir de cierta manera, a grueso modo, si todavía tenemos la esperanza de salir de Cuba y llegar hasta aquí. Quédense hasta el final que ya comenzamos. Bueno, y aquí estamos. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas a Lianis y a Ryder, que me cuesta decir el nombre. Y si te vas a decir aquí, Hyder, así te van a decir, Hyder, te van a decir. Entonces, una de las cosas que queremos hablar aquí, sobre todo, es la parte emocional. Todo lo que pasamos nosotros para llegar a un destino final y todos los miedos que se nos presentan cuando venimos con un niño pequeño. Y en el caso de ellos, son un matrimonio que tiene un niño de 6 años y nos van a estar comentando cuál fue la parte más dura, cuáles fueron los peores miedos y cuál es su impresión al llegar aquí a Brasil. Así que vamos a comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjeme correrme un poquito para atrás. A ver, yo quiero la primera pregunta que yo le voy a hacer, la pueden contestar cualquiera de las dos, y es, ¿en qué momento ustedes decidieron que querían salir de Cuba? Ya la situación económica en Cuba no es igual, la necesidad que se está pasando en Cuba. ¿Por qué? Porque para dar un buen futuro al niño, para salir un poco adelante, cambiar el futuro de nosotros. Y de nuestra familia. Ahí entonces, ¿cuál fue el momento más difícil del viaje? Bueno, para mí, el momento más difícil del viaje fue todo el viaje completo. ¿Por qué? Porque uno se mantuvo estresado, pendiente, tenso.
principalmente con el niño, porque el niño, como quiera que sea, se sentía mal, mi mujer con vómitos. Para mí fue estresante todo el viaje completo. Y déjame hacerte otra pregunta, que seguramente con esta pregunta todo el mundo se va a sentir identificado, y es, ¿qué tuviste que hacer para salir de Cuba? ¿Qué tuve que hacer? Prácticamente venderlo todo, deshacerme de cosas que fueron años de trabajo para yo poderlo obtener. Tuve que deshacerme hasta de mi casa, de cosas personales mías que nunca pensé venderlas. Muchas cosas más. ¿Tuviste apoyo de algún familiar para hacer esta travesía? Tuve apoyo de mi papá, gracias a Dios. Tuve apoyo de mi papá y hasta ahora, gracias a Dios, nunca me ha fallado. Me está ayudando en todo lo que me haga falta. Y tengo familiares también que me han dicho que me van a dar la mano y eso, pero apoyo grande de mi padre. Ya tú me estás diciendo que fue difícil, pero ¿tú recomendarías a otras personas que hicieran esta travesía? Por ejemplo, ustedes contrataron una agencia y vinieron por esa agencia. ¿Ustedes tenían confianza plena en esa agencia para hacer este proyecto de vida? ¿Cómo fue esa historia? ¿Les salió las cosas como se las habían prometido? ¿Los cuidaron, los ayudaron en todo momento? Por mi parte, yo no se lo recomendaría a nadie. Nosotros vinimos con plena confianza en esa agencia. ¿Por qué? Porque, como dicen los cubanos, te vende la moto bien vendida. Es decir, que el niño iba a tener prioridad en todo momento, que no iba a tener peligro ninguno, que no iba a pasar necesidad de nada, que todos los gastos de comida estaban garantizados, hospedaje, transporte. En el caso del transporte, más o menos estuvo garantizado, en un sentido, en otros no. Escogimos una travesía que era por vuelo, en avión, para venir seguros con el niño todo el tiempo y que el niño pasara el menos trabajo posible, y no fue lo que nos sucedió. Es decir, nos engañaron por esa parte, nos cambiaron prácticamente el destino. El destino. Y no estábamos preparados para eso como tal. Nos hicieron estacionarnos en el aeropuerto, nos hicieron ir para el aeropuerto sin comida, sin desayuno, sin incluso ni un trago de café. El niño sin bañarnos en el aeropuerto, porque no nos pudimos ni bañar, tan siquiera ni el niño se pudo bañar. Estuvimos varias horas allí en el aeropuerto, llegamos 4 de la tarde al aeropuerto y el vuelo era 1 de la mañana. Estuvimos todas esas horas allí en el aeropuerto, menos mal que traíamos dinero con nosotros para poder comer en el aeropuerto, que todo es más caro. Los precios carísimos. Después de incluso 13 o más de 13 horas de camino en van, que eso fue frustrante también, porque fue todo el tiempo ahí, no casi ni parábamos ni a orinar tan siquiera. Y yo vomitando todo el camino, todo el camino. ¿Y paraban en el ómnibus para ustedes vomitar, para refrescarse, para airarse? Para vomitar no, ellos hacían algunas paradas, pero para orinar y estas cosas. La colguera, pero no se puede estar parando para como tal vomitar como tal. Tenía que vomitar en jabita y así, cuando paraban a orinar, botar las habas y cosas así. El niño cansado, estresado. La comida cuando llegamos al hostal no era la indicada, no era la que habían dicho. La comida era prácticamente, como bien dijo ella, lo básico. Y al final lo básico, eso era como decir pasar hambre, porque ahí no había prácticamente de nada. Y tuvimos que gastar en Boavista, tuvimos que gastarnos, yo creo que fue alrededor de unos 800 y pico reales, porque aquellos tenían que salir cada 2 o 3 días a buscar comida porque no había. El niño un día no alcanzó desayuno. Bueno, quiere decir que ellos prometieron Villas de Castilla y al final las cosas salieron de otra manera. Lo único que podemos decir hasta el momento es que gracias a Dios llegaron sanos y salvos. Mira, Dalia, cada vez que llega aquí le entra el bailoteo, mira, cada vez que llega aquí le entra el bailoteo. Llegué con el sol tatuado en la piel, con nostalgia y ganas de renacer. Maleta pequeña, sueños gigantes y un acento que suena diferente. Brasil me miró, me dijo ven cá, aquí hay espacio para você brilhar. No todo es fácil, no voy a mentir, pero aprendí que es mejor insistir.
saudade de café da manhã. Voy construyendo mi propio amanhã. Si me caigo, vuelvo a intentar, porque esta historia no va a parar. Soy cubana. Esto no daba mucho aquí, porque aquí los gestos de nosotros tienen otro significado. Oye, saluda. Tan grisio. Ella haciendo así. Cubana no Brasil, deixa acontecer. Vida nova pra me surpreender. Entre saudade e mi canção, Brasil ganhou meu coração. ¿Está duro eso? Aquí con un asistente tuyo. Venimos aquí a Rivero Shop, que fue donde yo conseguí mi bicicleta, para ver si tienen buenos precios para comprarnos una bicicleta que no sea tan cara para mis amigos. Entonces ya el esposo de ella comenzó a trabajar. Miren, aquí también hay algo de refrigerador. Esto aquí que viene siendo como técnico, expositor, heladera. Ahora vamos a preguntar ahí también. Y bueno, aquí fue donde yo conseguí mi bici. Vamos a ver. Aquí. Ese es 850, ¿no? Y ese aquí es 1100. Claro. Ahora sabe que no pude pegar o telefone, mas meu marido aí dá. Ah, é? Não sabe. Dá pra botar aqui essa coisinha lá, É mais pequena, é. Esse aqui é mais grande. Esse aqui sube mais o... mais alto, ahí está todo alto, ¿no? ¿Cuál fue tu sensación? Eso que tú sentiste cuando tú ya estabas en tierra brasileña, cuando tú llegaste a Boavista. ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza? Bueno, ahí tienes como un choque de varias cosas. Es alegría porque ya llegaste, porque ya estás a salvo, en un sentido. Por otro, como tristeza también, porque bueno, ya llegaste, estás lejos de tu familia, extrañas, pero mucha alegría y mucha satisfacción porque ya prácticamente habías concretado la mayor parte de tu viaje y de tus planes que tenías. Bueno, nosotros teníamos una amistad que lo considero una amistad muy buena porque es un amigo mío que de verdad que se ha comportado como nadie. Y él no tenía resuelto una renta, pero dicha renta no estaba de acorde a mi economía. No pude rentarla porque gracias a la agencia de los pasajes de yo venir para acá, perdí mucho dinero. Cuando llegué, no llegué con la economía suficiente y entonces no pude estar en esa renta que me consiguió la mitad mía. Entonces tuve que acudir a otras amistades que también se han comportado de maravilla, son buenísimos y gracias a ellos estamos aquí. Hasta ahora estamos bien y estamos como tenemos que estar y ahora estamos posiblemente en estos días conseguimos una renta, ya tengo trabajo también ya. Todo me ha salido como nunca pensé que me iba a salir. Cuéntame, miren, dale al saluda. Y bueno, después del agotamiento del viaje, la incertidumbre, el miedo, las sorpresas que se encontraron en el camino, solo toca después de llegar aquí conocer las partes más lindas de la ciudad, relajarse, compartir, desestresarse un poco porque a partir de ahora la vida comienza a ser completamente diferente, comienza de cero y les adelanto que no va a ser fácil. Algo, porque bueno, ya yo sé, pero los seguidores no lo saben. ¿Ha sido fácil encontrar renta aquí, en este estado, en esta ciudad?
no me ha sido muy fácil. ¿Por qué? Por el tema del niño, porque aquí en la renta yo me he dado cuenta que no, los niños no son, cuando la persona ve niños como que se retratan a alquilar. Todavía no entiendo el por qué, pero bueno, sí te lo puedo decir en ese... Pero eso no quiere decir que no existan rentas. Aparecen rentas, lo que simplemente están pidiendo otros requisitos. ¿Qué tipo de requisitos, por ejemplo, le han pedido a ustedes a la hora de alquilar una renta que a ustedes se les ha hecho difícil acceder? Bueno, incluso algunas rentas nos han pedido cartera asignada, cosa que no tenemos todavía. Nos han pedido papeles que, a ver, no estoy muy consciente de esos papeles porque estoy recién llegado, no tengo conocimiento de esos papeles. No han pedido demasiado dinero por encima. El calzón. El famoso calzón, que tienen personas que cumplen su palabra y te lo devuelven en caso que tú te quieras ir, y tienen personas que prácticamente te estafan, que se quedan con el calzón. Porque aquí mi marido y yo estábamos en esa disyuntiva y yo me puse a averiguar y el calzón es tuyo y tiene que ser devuelto en caso que tú te quieras ir de la renta, a no ser que tú hayas roto algún bien y ellos hayan tenido que agarrar dinero de ahí para restaurar lo que tú has roto, para pintar una pared mal cuidada, etcétera. Pero el dinero del calzón es tuyo. ¿Qué pasa? Que se vuelve difícil para una persona recién llegada que ha tenido mucho gasto de dinero durante toda su travesía, al llegar aquí soltar mucho dinero para rentarse te deja desprovisto. Porque si ustedes recuerdan, mi casa ni se la voy a enseñar que está regada, pero si ustedes se acuerdan de cuando yo llegué aquí a Brasil, yo le enseñé mi renta y mi renta estaba completamente vacía. Y de aquí a unos días yo les voy a enseñar lo que yo he podido comprar o acceder en el año que estaba en Brasil, incluso antes del año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo aspiro a una renta muy cara, lo que va a suceder es que yo no tenga dinero suficiente para comprarme mis propios muebles, mis propios equipos electrodomésticos, mi comida y asegurar la salud y el bienestar de mi hijo, porque todo no se resuelve en renta y comida. Hay otras cosas importantes. Entonces, esta pregunta va a sonar un poco difícil porque lleva muy poco tiempo para hablar sobre eso, ¿no? Pero ¿ustedes creen que ha valido la pena todo ese trabajo, todo ese sacrificio? ¿Ha valido la pena llegar hasta aquí? Bueno, en el poquitico tiempo que llevamos viviendo aquí, por lo menos lo que soy yo, para mí sí ha valido la pena. ¿Por qué? Porque es otro mundo, es otro sistema de vida. Sí hay que trabajar duro, porque hay que trabajar duro, pero ves tu sacrificio, ves tu sudor y hay economía, sí hay cosas que tú nunca pudiste tener en Cuba. Hay muchas cosas que podemos tener, que yo sé que lo podemos tener con trabajo y sacrificio. Y muchas cosas A más. mí como tal el dinero no, como que no me frustra porque uno sabe que hay sacrificios que hacer ahora, que uno está recién llegado. Hay que ahorrar el dinero lo más que pueda, todas esas cosas. Lo que más me frustra es, por ejemplo, mi preocupación es el niño. ¿Entiendes? Que se pueda adaptar a la escuela, el idioma, esas cosas. Y, por ejemplo, la renta que se nos ha dificultado un poco, pero bueno, aparece. Pero por otro lado, soy feliz. ¿Por qué? Porque Brasil nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias a Dios, a nuestros amigos, es decir, a ti y a tu esposo, que nos han recibido aquí con amor, con cariño, y los vecinos también, son muy buenos. Nos han dado buenas ayudas. Mira, aquí tenemos ahora mismo una muestra. Una muestra de estas ayudas que nos han dado. Una muestra de que acaba de llegar. Yo tengo vecinas, señores, que valen oro. Yo tengo vecinas que supieron, míralo aquí un momentico, supieron que ellos estaban aquí en mi casa, que estaban acabados de llegar, que habían pasado situaciones difíciles en el camino y vinieron a darnos una ayuda y los van a seguir ayudando porque se comprometieron con nosotros. Miren, aquí hay de todo: café, mermelada, sardinas, arroz, frijoles, harina, galletica, leche, dieron pollo, dieron un montón de cosas que solo personas de buen corazón, que sin ninguna mala intención pueden dar, porque realmente ni lo conocen, a mí ni me conocían, y sin embargo llegaron aquí a ayudarlos y le prometieron que los van a seguir ayudando a comprar, a traerle muebles, a traerle panelas, o sea, ollas, cubiertos, traerle cosas que para nosotros que estamos acabados de llegar nos hacen falta. Pero lo importante es que nadie salió a la calle a procurar nada, que nadie sabía que ellos están aquí recién llegados, solamente nuestros vecinos
y que solamente yo me canso de decirle que las personas que yo he conocido aquí en Brasil, brasileñas, son maravillosas, y a veces me encuentro con personas ingratas, personas que no han tenido la dicha que he tenido yo y la dicha que tienen ahora mis amigos que están aquí y que me acaban de demostrar, fíjate, le acabo de demostrar a ellos, yo les digo, no se sorprendan si un día viene Adelita, mi vecina, y les trae algo. Y desde que llegaron está sucediendo así de esa manera, porque son personas que tienen ese corazón gigante que no les cabe en el pecho, que se sensibilizan por nosotros los emigrantes y que es una prueba segura de lo que acaba de suceder aquí en esta mañana que nadie lo esperaba. Entonces yo quiero darle las gracias a ellos que hayan colaborado con este vídeo. A ellos no les gustan mucho las cámaras. Yo le dije a ellos que había una letra pequeñita en mi contrato que decía tienen que colaborar conmigo en un video para YouTube, porque a ellos no les gustan las cámaras. Pero bueno, aquí parece otra cosa porque se expresan muy bien. Ya ahora para cerrar yo quiero hacerle una última pregunta que sé que ustedes se están preguntando. Que quiero que me digas cómo fue para tú hacer los papeles en Boavista. Que tanto yo le digo a la gente, hagan los papeles en Boavista, señores, porque cuando vienen para acá, para Santa Catarina, se demoran mucho y eso los limita a conseguir trabajo. Raider consiguió trabajo ¿fue el primero o el segundo día? Al segundo día de estar aquí en mi casa. Ya tenía trabajo asegurado. ¿Por qué? Porque mi esposo le consiguió el trabajo, pero ya él tenía sus documentos para empezar de cabeza a trabajar. Y ya tiene su uniforme, ya tiene su dolor en los pies, ya lo tiene todo. Pero ya tuvo su primera troca de Pascua. Tuvo la suerte que le cayó en la Pascua, redondeando. ¿Qué fue lo que tú tuviste que hacer en Boavista para acceder a tus documentos? Sin filtro. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué hay que hacer? A ver, fácil en un sentido y difícil porque, a ver, para el cubano no es tan difícil porque el cubano viene de un país que todo es cola, todo es trámite, todo es papel y no es tan difícil para el cubano. Pero difícil en el sentido de que a mí me fue difícil porque yo llegando de una travesía, ¿qué me pasó? Yo no descansé ni una hora, yo me bañé, me tiré un rato en la cama una hora y de ahí tuve que salir en van para la Federal. En la Federal salí de noche, me pasé toda la noche ahí en la Federal haciendo una cola, marcando la cola para el otro día que mi mujer y mi hijo fueran a las 6 de la mañana para entonces poder tramitar los papeles. Fue difícil en el sentido que tuve que pasarme unas noches, pero todo tiene sus resultados y todo lo que hay es que esperarlo. Gracias a eso tengo, mira, mis papeles. Yo le aconsejo a las personas que vengan de Boavista, que vengan para Brasil, que por favor que traigan sus papeles de Boavista, porque hay muchas personas que vienen de allá para acá y cuando vienen aquí se pasan días e incluso hasta meses sin tener los papeles. Yo misma me pasé 8 meses para tener mi RNM, que gracias a Dios no fue tampoco que me limitara a hacer muchas cosas, porque con el protocolo y el CPF tú te desenvuelves bien, pero es frustrante no tener esa documentación porque hay cosas que la necesitas. Yo me pongo aquí. Bueno, Eliani, tú ibas a decir algo allí acerca del tema ese de la federal de los papeles. Yo le decía a las personas en el hostal que llegaban luego y nos preguntaban que es como hacer la cola en Cuba para el carnet de identidad, el pasaporte. Es lo mismo, que hay que ir a dormir a la cola para alcanzar el turno, lo que tiene una gran diferencia. Aquí tú duermes en la cola, como nos pasó a nosotros, al otro día nos pasamos el día entero y no alcanzamos que nos atendieran, pero te dan un turno con una reserva para el otro día que ya tuvimos prioridad, era ir nada más 7 de la mañana y ya te pasaban directo a hacer tus papeles. Es decir, que tenías prioridad, cosa que en Cuba no puedes acceder. ¿Por qué? Porque te duermes en la cola, no alcanzaste a que te atendieran o se fue la corriente y perdiste el sacrificio que hiciste. Aquí no, aquí nos dieron un ticket y ya al otro día fue ir 7 de la mañana a la hora que abren y pasamos casi directamente. Por supuesto, no éramos los primeros porque había más personas que igual se quedaron, pero en 2 días ya, ese día resolvimos todos los papeles, todos los papeles hechos. Es decir, que en 2 días contando el que no pudimos acceder a entrar y ese que fue que resolvimos, pero hay personas que han dormido en la cola y han resuelto en el día. Es decir, en un día ya tienen los trámites hechos. Yo le digo a ustedes, disculpa que te interrumpa, que ustedes se van a acostumbrar aquí, que aquí los horarios se respetan. Aquí las personas por lo general
a no ser que le paguen horas extra, cuando tú llegas a un lugar te citan a las 7:45 de la mañana y a las 7:45 de la mañana te están atendiendo. Cierran a las 7:50 y a las 7:50 están cerrando. No es que espérate que cumple con el horario. Y en el caso mío, que muchas veces yo he llevado al niño mío a consulta, lo han citado para las 3:27 y a las 3:27 lo están llamando para atender. Y eso es una cosa que ustedes se van a dar cuenta aquí, de que la puntualidad es clave para tener éxito aquí en Brasil. Y por eso me alegro muchísimo que haya funcionado tan rápido, porque a mí, cuando yo venía para acá, a mí me dijeron, no, menos mi amiga Jenny que me advirtió. Eso sí tengo que decirlo públicamente. Pero me decían, se demora 15 días, se está demorando un mes. ¿Por qué? Porque me dijeron, para que no me quedara en Boavista, quizás para agilizar el proceso del viaje, y yo le hice caso. Cuando llegué aquí me pasé 8 meses sin documento. Por eso yo les digo a ustedes que los documentos se hacen en Boavista, para asegurar que al otro día de tu llegar ya tú tengas un trabajo resuelto. Porque ahora el hecho de tener un trabajo le abre mejor las puertas para cuando decidamos la renta. Renta hay, señores. Lo difícil es que están los precios más altos que antes. Cuando yo llegué las rentas no estaban tan caras. Están pidiendo más requisitos, están siendo un poco más estrictos, están pidiendo calzones muy altos. Un calzón, una renta que vale 1.500, el calzón cuesta 1.500. Tienes que pagar de entrada 3.500 reales. Que tú te vas a sentir, Dios mío, necesito para comprarme un frío, necesito comprarme una bicicleta, que ya se compró su bicicleta, porque aquí es indispensable. Y aquí yo se lo digo, la gente viene pensando, desde que llega a ellos les pasó, a mí me pasó. Me voy a comprar una motorina, porque en Cuba casi todo el mundo ya tiene motorina. Pero no, señores, porque la motorina aquí sale muy cara. La motorina tú te la puedes comprar más adelante, cuando realmente sea una prioridad. La prioridad aquí ahora es un frío, una cocina, un gas licuado o una olla cualquiera, la que tú quieras, la de presión de 3 válvulas, eléctrica, china, japonesa, cualquiera. Pero la prioridad es las condiciones de tu casa para el día a día, y después lo demás poco a poco se va dando en su propio tiempo. Porque yo no hago nada ahora con que ustedes se compren una bicicleta eléctrica y no tengan dinero para pagar la renta, o no tengan dinero para un refrigerador. ¿Dónde van a guardar la comida? ¿Dónde van a cocinar? Lo más importante. Tienen que tener un dinero seguro, pues si tienen que coger un transporte, porque los niños son impredecibles, los niños se enferman, uno se enferma. Ahora viene el frío aquí, el frío es muy fuerte aquí. Pasamos 3 meses de verano súper fuerte, que son asfixiantes, pero ahora es más tiempo de frío, y entonces uno tiene que tener su reserva y tiene que prepararse para comenzar de cero. Y comenzar de cero implica decir no a muchas cosas. A llegar, ¡ay, qué cosa más linda! No es necesario. Prioridad es prioridad, y necesidad es necesidad, y gusto es gusto. Entonces, yo le voy a estar compartiendo aquí en el vídeo, le voy a estar mostrando imágenes de estos días buscando renta, de la bicicleta que al final pudo comprarse, que le salió en 1.000 reales, que son $200 prácticamente, que uno dice, wow, una bicicleta, $200, porque $200 en Cuba cuesta mucho sacrificio conseguirlo. Y entonces tú llegas aquí y el dólar aquí se va muy rápido. Por eso yo les digo que aquí llegar con, por ejemplo, con 1.000 reales, con $1.000 es como llegar prácticamente sin dinero. Se puede porque la vida lo ha demostrado, pero es muy difícil, es exigente y te tienes que decir que no a muchas cosas. Entonces yo le agradezco a ellos que hayan llegado hasta aquí. Ellos son amigos de un gran amigo mío y yo los vengo a conocer ahora a ellos a fondo, y estoy encantada de tenerlos aquí en mi casa y de que su niño juegue con mi niño y se fajen y acaben, porque tienen la casa así, miren, dirá para ti para arriba, pero feliz. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sentirse tranquilos de que no están en la calle, de que los vamos a ayudar mi esposo y yo a conseguir, por lo menos dar los primeros pasos aquí. Ya después ellos tienen que volar, como dice la gente, volar y tomar su propio camino y tomar sus propias decisiones sin que nadie le esté diciendo, sí, no, mira, porque es así. Pero la mayoría de la gente, yo le digo a ustedes, para llegar a este país, ¿ustedes se imaginan haber llegado sin nadie aquí? No se puede. Es que cuando yo estábamos en casa de mi amistad, me había conseguido una renta, yo estaba frustrado porque no sabía qué hacer con mi hijo, no sabía para dónde coger. Porque en este país tú no tienes familia, tú no tienes a nadie que te tire la mano como en Cuba. Cuba lo que sí tiene una cosa buena, que tiene un pueblo que te ayuda. Tiene mucha familia, pero aquí los hay también que te ayudan también, no crean que no.
La prueba vibra con condiciones. Yo puse un contrato que no fue dicho, dije, aquí tienes que hacer un videito conmigo. No. La verdad es que así, miren señores, yo pasé por esa situación y yo me identifico muchísimo. Y yo siempre le digo a todo el mundo que si yo no hubiese tenido a Jenny para que me acogiera aquí en su casa, me consiguiera la renta y me guiara aquí en este país, las cosas hubiesen sido muy diferentes. Con ayuda de una persona es estresante, es frustrante porque, miren, yo misma ahora tengo muy poco tiempo para caminar con ellos, para llevarlo, entonces eso retrasa un poco el proceso de conseguir las cosas. Él empezó a trabajar, ahora tiene menos tiempo todavía, mi marido trabaja en el mismo horario, entonces la cuestión es que hay que ser paciente, todo se va a dar en el tiempo perfecto. Y Brasil ya les dio la bienvenida, mis vecinos les dieron la bienvenida, ellos se van a dar cuenta de dónde han llegado. El primer tiempo es difícil, pero no es imposible. Entonces, de esta manera nos vamos a despedir. Le quiero dar las gracias más y una vez aqui para mis amigos brasileiros, que eu sei que você está olhando o meu vídeo, mas às vezes não conseguem entender nada. Agora eu vou fazer a despedida só para vocês. Beijos, muitas benções para todo mundo. Nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Muchas gracias.